seguridad. Y lo vamos a hacer con una persona que sabe mucho el tema, a quien convocamos siempre que queremos saber un poco más y entender esto desde afuera de la mirada política, sino más bien desde la seguridad en sí misma, ¿no? Como que necesitamos los argentinos, que tanta falta nos hace, y que ahora frente a una nueva administración, a la llegada al poder de Javier Milei, muchos nos preguntamos, bueno, a ver, hablamos mucho de cómo va a ser la economía, la gestión de la economía de Milei, cómo va a ser su vínculo con otras fuerzas políticas, pero por ahí está como un poquito fuera de foco qué va a hacer con el tema de la seguridad y de las Fuerzas Armadas, pero primero seguridad, después Fuerzas Armadas. Y le queremos preguntar a Federico justamente sobre eso. Federico, ¿cómo andás? Buen día. Hola José, buen día. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, ¿cómo estás viendo este momento de recambio y cómo crees que puede impactar en el tema de la seguridad? Bueno, con mucha expectativa de lo que se puede venir, ¿no? Es algo Sí. innovador, es un shock, lógicamente. La Libertad Avanza en su plataforma de campaña ya había sido la fuerza política con mayor robustez en las propuestas en materia de seguridad. Así que en eso tengo expectativas. Sí. Inclusive de las áreas de gobierno dentro de su propia plataforma, la que mayor cantidad de propuestas tenía era la de seguridad. ¿Tenés algunos para contarnos? Porque es como que estamos todos pensando en qué va a pasar con el dólar, con la privatización, con el ajuste de gasto público, pero en seguridad, ¿hacia dónde apuntaban esas propuestas? Sí, antes de eso, creo que es un error apuntar toda la economía porque yo soy de los que creen que la seguridad va a ser el mayor desafío que va a tener el gobierno de Milei. Muy por cerca de la economía, claramente. Claro. Pero, mira, ellos van a trabajar en una doctrina donde van a buscar mayor coordinación institucional bajo una doctrina de seguridad nacional de fuerzas policiales, fuerzas armadas e inteligencia, ¿no? Que por el momento venían trabajando a nivel nacional de forma bastante separada y en forma estanco. Ellos lo que van a proponer es, según la plataforma electoral, es eso, una forma de trabajo mucho más coordinada, porque sin duda el crimen organizado en Argentina, el narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos, requiere eso. También tienen propuestas bastante innovadoras para lo que es Argentina, no para el mundo, con respecto a la privatización de cárceles. Sin duda el narcotráfico es la agenda prioritaria. Sí. Y de ahí para abajo, a ver, yo creo que... ¿Por qué te digo que es el mayor desafío? Porque ellos en materia hemisférica tienen, digamos, la política de drogas va a tener que ser distinta a la que se viene aplicando. Ellos proponen una radarización de 100% de la frontera, lo cual es algo difícil en este contexto. Sí. En materia de seguridad pública local, las provincias están en emergencia, muchas están en emergencia. Y en materia de lo que se puede venir, un escenario de alta conflictividad social. Entonces, ¿por qué digo el desafío? Porque aparte también es la cartera que todavía está indefinida. Claro. Y eso te marca un indicador claro de que es el área, si no es la más sensible, una de las dos más sensibles que va a tener el gobierno. Economía no tiene ministro todavía, por lo menos anunciado, y seguridad tampoco. Son las dos únicas que están con pocas definiciones, ¿no? Y eso te marca la impronta y, lógicamente, la importancia que les van a dar, ¿no? Hay normas en Argentina que impiden que las Fuerzas Armadas puedan involucrarse en, por ejemplo, la lucha contra el delito, contra el narcotráfico. ¿Vos crees que eso debería ser reformado, que deberían estar las Fuerzas Armadas metidas acá? ¿O eso puede abrir puertas a situaciones complicadas, como puede pasar en México, con las Fuerzas Armadas por ahí involucradas en hechos de corrupción, ligadas al narcotráfico, etcétera? Primero, las Fuerzas Armadas deberían estar en capacidad de hacerlo, y hoy en día no están en capacidad de hacerlo. Claro. Porque las políticas de materia de defensa que hubo en los últimos 40 años llevaron a un deterioro absoluto que ni siquiera si quisiéramos no podrían. Por más que le demos el marco legal, no podrían operativamente hablando. Pero yo siempre opiné en contra de la militarización de la seguridad. Me parece un error. Lo cual no significa que en una política de fronteras mucho más eficiente empleemos recursos militares para un control que hoy es inexistente. Hoy en día vos tenés una frontera norte de 2.500 kilómetros, limitando con Bolivia y Paraguay, que son los principales productores de cocaína y marihuana de la región, y mediante lo cual se te pasan cargamentos a la vista de todo el mundo sin ningún tipo de filtro. Entonces, por aire, tierra y mar. Entonces, eso hay que modificarlo. Ahora bien, lo que yo pregunto es, ¿cómo se lo va a hacer? Porque de la noche para la mañana no vamos a poder radarizar toda la frontera. Entonces yo digo, ¿no es más eficiente tener un control efectivo de los 20 puertos que hay en el país, de donde sale la droga a África y Europa? Creo que es más fácil eso. Entonces, digo, en lugar de ponernos desafíos que no se van a alcanzar, bueno, ver de qué forma se lo puede hacer de forma más eficaz. Si uno bloquea los puertos,
las redes de tráfico van a elegir otros puertos, no Argentina. Es decir, el filtro, en vez de que esté por lo menos primero en la frontera, en el acceso al país, que esté en la salida. Sin duda. Ahí pone el filtro. Digo, por limitación de recursos. No somos un país que nos sobran recursos. Sí. No somos Estados Unidos que pueden hacer un blindaje de la frontera de un año a otro. No lo vamos a poder hacer. Entonces tratemos de emplear los pocos recursos disponibles de forma más inteligente. Bien. Recién hablabas de la conflictividad social, que es algo que puede ocurrir si muchas de las medidas, dado el escenario en el que va a asumir este gobierno, un escenario muy crítico, y a su vez se aplican medidas de shock, posiblemente la conflictividad social, el deterioro de algunas variables aumente. Eso incide directamente en el delito, ¿no? En la inseguridad. Sí, yo creo que están habiendo, digamos, declaraciones muy desafortunadas de sindicalistas, como el caso de Viró, por ejemplo, ayer, que no hacen más que... sí, ponen la palabra muerte directamente. Sí, la palabra, hablan de muertos, hablan de... Y se está notando, digamos, ese tufillo en gran parte del sindicalismo, que yo creo que es erróneo, porque la conflictividad social puede llegar a ser, puede generar escenarios muy graves, ¿no? Yo creo que el deterioro económico quizás lleve a un deterioro en los estándares de seguridad, pero yo digo más deterioros que ahora, digamos, difícil, ¿no? Claro. Tenemos muchas provincias en emergencia, a nivel nacional también, digamos, estamos en una situación de emergencia en lo que respecta a estándares, digamos, de narcotráfico, crimen organizado y demás. Pero bueno, me gustaría ver qué va a pasar primero, ¿no? Digamos, sin lugar a dudas viene un escenario de alta conflictividad social, eso está porque ya lo están diciendo, y de indicadores delictivos que quizás aumenten, sí, o quizás se mantengan. Claro. Yo creo que el desafío de Milei y de este gobierno nacional va a ser trabajar con las provincias. El delito común es competencia de las provincias, no de la nación. Claro. Para eso hay fuerzas provinciales. Sí. La nación se puede hacer la desentendida y decir, ¿le corresponde a Tucumán que su policía sea eficiente? Sí, yo creo que es mejor meterse y buscar colaborar. Y en ese sentido la nación puede colaborar con capacitación, con recursos logísticos, con cooperación internacional. ¿Y en ese marco cómo lo estás viendo Tucumán? Bueno, Tucumán va a tener que gestionar, el ministro de Seguridad de Tucumán va a tener que gestionar, y todo el ministerio específico va a tener que gestionar con la nación herramientas que le sean útiles a Tucumán. Independientemente de la policía local. Sí. Yo creo que el desafío ahora localmente del ministerio es, bueno, empezar a trabajar en cuestiones innovadoras, que no sea solamente que la nación venga y te entregue cámaras de seguridad. Hay muchísimos recursos más para poder colaborar en el esfuerzo provincial de policía. Por ejemplo. Cooperación internacional. Un ejemplo de, Estados Unidos tiene agencias específicas que hacen acuerdos de cooperación con estados nacionales y provinciales. Entonces, se puede emplear, en el caso de narcotráfico, ese recurso. Después, narcomenudeo. Bueno, la nación hasta el momento no se portó bien con Tucumán. No envió los recursos que estaban siendo prometidos en la lucha contra el microtráfico. ¿Qué opinas de la ley de narcomenudeo? Bueno, está caminando, es una prueba piloto. Yo creo que por ahora no se puede hacer una evaluación muy rigurosa, lleva un año. Yo creo que, la cantidad incautada es una cantidad baja, pero creo que hubo muchas limitaciones de lo que se prometió desde Nación darle a la provincia. Y eso es un eslabón clave. Claro. Y yo creo también que se tendrían que reformular muchas cuestiones para la implementación de la ley, que no se hicieron todavía y quizás se hagan. Pero el delito bajó en Tucumán, subió, se mantuvo, no lo sabemos. Las estadísticas oficiales todavía del año pasado, desde que empezó a implementar la ley de microtráfico, no están. Podremos tener una evaluación un poco más completa cuando esas estadísticas estén oficializadas. Tenemos un compañero acá en el diario, Gustavo Rodríguez, que él sostiene que la frontera argentina de manera simbólica se corrió de Jujuy y Salta a Tucumán. Es decir, Jujuy y Salta ya quedaron del lado de Bolivia, de Paraguay, hablando de narcotráfico, y que hoy Tucumán funciona como la provincia por la cual ingresa la droga, donde se la enfría, a partir de la cual se la distribuye. ¿Coincidís con esa mirada? Sí, en parte sí. Sí, porque Tucumán pasó hace unos años de ser una provincia de tránsito a ser una provincia de producción de drogas. Ya hay plantaciones de marihuana, por ejemplo. A ser una provincia donde el consumo se expandió.
digamos, cada vez hay más consumo, no solamente marihuana, cocaína, sino drogas de diseño. Y también somos una provincia de lavado de activos, no en gran escala, pero sí hay ya casos. Entonces sí coincido que Tucumán es un epicentro importante de el tráfico de drogas y que es todo lo que algo... conlleva, ¿no? Y todo lo que conlleva, como esto, todo como lo que conlleva, lavado, etcétera. Porque conlleva violencia, conflictividad en los barrios, muertes, homicidios. Entonces creo que Tucumán va a tener que trabajar muy coordinadamente con la nación este tema. Yo creo que la Libertad Avanza, si sigue su plataforma electoral, ellos hicieron mucho hincapié en este tema. Entonces supongo que va a ser una prioridad de la gestión. Entonces, el desafío de Tucumán y de las autoridades va a ser gestionar con la nación un tratamiento más eficaz y muy profundizado en este tema que para Tucumán es estratégico. Por último, vos como ex miembro de las Fuerzas Armadas, sos militar de carrera, ¿cómo la ves a Villarroel? ¿Qué genera su imagen? Su imagen muy cercana a familiares de militares que están presos o procesados por delitos de lesa humanidad. Ella viene denunciando toda la cuestión de que no se cumplen los derechos de estas personas, que los tienen en cárceles comunes cuando la ley ya prevé que puedan estar en... Bueno, es una figura que tiene su cercanía con las Fuerzas Armadas, que representa todo lo contrario a lo que propone el kirchnerismo en lo que respecta a eso, pero de todos modos, bueno, qué sé yo, sigue teniendo su controversia, es una figura que tiene cierta polémica. ¿Vos cómo la ves desde ese lugar? Mira, Villarroel es una persona que está velando por los intereses de las víctimas del terrorismo. Y en ese sentido, todo el aval, digamos, yo estoy de acuerdo con eso. Creo que hay una parte de la historia de Argentina que quedó olvidada, a las cuales no se le hacen actos, homenajes ni nada. Y creo que las visiones parciales siempre hacen daño a la sociedad. La historia tiene que ser contada de forma completa y creo que en Argentina, en los últimos 40 años, esa parte quedó invisibilizada. En ese sentido, claramente me parece bien muchas de las cuestiones que ella plantea. En lo que respecta a lo técnicamente en seguridad, es una persona que se preparó en la materia, cursó estudios en Argentina, en Estados Unidos inclusive, y que creo que es idónea para digamos, tallar en esa zona. Tener un peso gravitante en la materia. Yo creo que ya se están empezando a ver estas internas, parte de la indefinición en el ministerio específico parecería ser, según trascienden algunos medios, que hay una interna entre Villarroel y Pose por el manejo de seguridad, de defensa y de la AFI. Y bueno, y eso la verdad que tampoco está bueno, porque creo que tienen que trabajar coordinadamente en ese sentido. Y bueno, ella supuestamente era la referente principal, ahora parecería ser que la responsabilidad va a ser compartida con otros actores. Federico, muchas gracias. Gracias, muy bien. Bueno, muy bien. Nosotros vamos a cambiar de